Muy buenas tardes, mi nombre es David Rubio. El presente trabajo va dirigido a la clase de creatividad empresarial. Fue realizado por Isis Garzón y yo. Entonces, para ir comenzando y entrando en materia en relación a la propuesta de la actividad, vamos a comenzar. Quisiéramos entonces empezarles contando como desde nuestra perspectiva cómo desde ciertas dinámicas desde la psicología se puede fomentar la creatividad de los trabajadores partiendo de las tres propuestas, las tres preguntas que se elaboran en esta actividad. Entonces partamos de que en un principio se concebía a los seres humanos únicamente motivados desde una perspectiva muy conductista tradicional o radical, eh, únicamente motivados por una serie de estímulos y respuestas. Entonces, el estímulo es que tengo que, debo conseguir dinero. Se presenta entonces el estímulo ya más directo, que es el trabajo que da un salario, y se obtiene una respuesta que sería ya la conducta per se. Pero entonces, después de como esta perspectiva radical del conductismo aplicado a las empresas, viene una especie de conductismo operante, que es más o menos ya enfocado a toda la parte de refuerzos positivos, refuerzos negativos, castigos, en los cuales, ante la presencia de ciertos estímulos, eh, se emiten ciertas respuestas que son en pro de la empresa, que llegan a agradar, se empiezan a ejecutar ciertas conductas que llegan a agradar a la empresa. Entonces, cuando digo ciertas conductas, es que esto va enfocado al alcance de logros, dinámicas de socialización, haces muy bien tu trabajo, felicitaciones, y entonces, cuando se empiezan a presentar este tipo de recompensas, las personas empiezan a actuar de una manera determinada, en pro, en nuestro caso ideal, para hacer esta pequeña introducción, en nuestro caso ideal, de socializar de una manera asertiva dentro de un núcleo social empresarial. Cuando se presenta el castigo es no lo vuelvas a hacer, y entonces empieza todo el conducto regular empresarial, que entonces empieza con los memorandos, los llamados de atención y el temor al despido, y entonces ciertas conductas que son consideradas como aversivas dentro de la organización empiezan a ser emitidas en una menor frecuencia hasta el punto que ya se dejan de emitir, que se llama extinción. Partamos también del otro punto en el que nos gustaría hacer énfasis, y es que partiendo, digamos, como de la administración científica, el ser humano no es un homo económico únicamente motivado por esa perspectiva de conseguir dinero, sino que incluso investigaciones que han ido más allá, acá pues pongo nuestra famosa pirámide, eh, el ser humano en la cúspide de nuestra querida pirámide busca es como una realización personal, pero también partiendo de las bases de esta misma pirámide, que son por ejemplo la autoestima, también que involucra el reconocimiento, como ese amor propio y de buscar siempre tratar de relacionarse con las demás personas, lo cual acaba siendo beneficioso para las organizaciones, lo cual acaba siendo beneficioso en pro del desarrollo de la creatividad. Incluso cuando se llega a ese punto, creemos fielmente que cuando se llega a ese punto de fomentar la creatividad, ya una vez que el empleado ha adoptado las dinámicas y los valores que busca la empresa, esto incluso acaba aportando a esa gestión del conocimiento empresarial en pro de una actualización de la empresa misma. Entonces, comenzamos nuestra diapositiva con una cosa que escribimos, que es conoce tu empresa y conócete a ti mismo. Entonces, tratamos como de vincularlo el de la mitad siendo el empresario con una visión muy capitalista del mundo, pero si te contratan es porque realmente te quieren a ti por tu talento, y estamos en la era del desarrollo del talento humano. Entonces, siempre es que conociendo tus valores y las capacidades que tienes que ofrecer a la misma empresa, son esas mismas habilidades las que la empresa acaba exigiendo que tú acabes desarrollando para el desarrollo de un departamento particular o el desarrollo de decisiones ya más de administrativas. Entonces, eh, empecemos con esto.
Nuestro proyecto como tal, nuestro grupo se llama Ideas Development. Entonces, partamos algo como de una gestión de proyectos. Entonces, el análisis de la situación actual es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que desea hacer con el grupo? ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces, identificación del problema, la solución y el cronograma. Nuevamente lo podemos ver. El cronograma de cómo voy a hacer, cómo voy a llegar a esa solución. Entonces, acá planteamos que la integración por departamentos es algo fundamental dentro de las empresas. Para que los trabajadores acaben socializando más, es necesario que todos se conozcan entre ellos para generar algo que se llama la confianza, identificar quiénes son quién, y a partir de esa integración los departamentos empiezan a trazar objetivos que pueden ser fomentados por medio de métricas. La métrica, el objetivo es este, pero nuestra métrica, en este momento estamos acá, nuestra métrica es esta. Tenemos que mejorar en estos aspectos. La elaboración de actividades de integración, como ya lo había mencionado, obviamente la recompensa, manifestar que cuando un grupo después de trabajar logra alcanzar dicho objetivo, debe manifestarse una recompensa para que esa conducta se mantenga en el tiempo e incluso tenga la oportunidad de desarrollarse en pro del alcance de estos objetivos. Por supuesto, esto sucede mucho y es evitar generalizar. Algo que suele pasar mucho, digamos, con líderes de departamento es que si algo falla, mmm, todo el grupo tiene la culpa porque todo el mundo tuvo el mismo desempeño y es un error muy común. De hecho, ponemos esto como de evitar generalizar es porque no todos nos desempeñamos en nuestras áreas de trabajo de la misma manera como se puede desempeñar el de la izquierda o el de la derecha. Entonces, una vez identificadas las fallas y ya después de seguir, digamos, un paso de integración en el grupo, lo ideal sería que el mismo equipo acabe apoyando los puntos débiles del departamento en pro de su desarrollo y que se mantenga. Entonces, corregir al equipo y promocionar la idea de que como equipo son responsables de todos los miembros. Eso también es bastante importante, hacer que es una unidad, es como una familia. Entonces, es bastante, pues creemos que entonces para que estas personas o los trabajadores empiecen a socializar más, es importante empezar a fomentar este tipo de dinámicas. ¿Cuáles son las ventajas de esto? El trabajo por departamento se empieza a facilitar, empieza a fomentar la innovación. Si tienen un empleado motivado, esto puede generar desarrollo, productividad es la palabra. Mientras que también podemos ver que el apoyo grupal para que la gestión del conocimiento esté por iguales y no exista la diversidad del conocimiento. Entonces todas las personas del departamento saben exactamente lo que saben de la izquierda, el de la derecha, el del frente y el de atrás. Y por supuesto, esto trae beneficios para el departamento porque el equipo resalta y se vuelve necesario para la organización. Creemos también que un departamento que demuestra desarrollo intelectual para la misma empresa o organización se acaba volviendo un elemento, un eje, o como lo quieran llamar, fundamental para el desarrollo de la misma empresa. Partamos entonces de la segunda pregunta, que entonces, ¿cómo harías una acción en tu organización para que las personas fueran más creativas? Entonces aquí yo les voy a dar la introducción y ya mi compañera Isis les va a seguir explicando. Pero entonces, para generar un mayor desarrollo de la creatividad, la mejor manera es empoderarlos y hacerlos partícipes de las decisiones de la compañía. Un empleado motivado, no, ni siquiera un empleado que empieza a ser parte que se empieza a sentir parte del departamento en las decisiones importantes, consecuencia de su creatividad y el desarrollo de sus actividades, lo que acaba generando entonces es que sea tenido cada vez más en cuenta. Entonces, sigue Isis. Muchas gracias. Con referente a la segunda propuesta que dice cómo harías una acción en tu organización para que las personas fueran más creativas, con referente a esto se dice que un empleado es mucho más eficaz y eficiente. Además, su productividad aumenta debido a que trabaja más contento al sentirse comprometido con la empresa. Sin embargo, muchos empresarios y dueños de negocios subestiman la importancia de brindar una buena motivación a sus empleados y al final esto se ve reflejado tanto en la producción y en las ganancias de la empresa. Sin importar si son empleados de planta o contratados como tal,
Para motivarlos se debe pensar más allá de los sueldos, las pagas extras y los incentivos económicos. La clave para una buena motivación laboral será en la creatividad. Actualmente existen otras formas de motivar al personal para que se sienta a gusto en un puesto laboral sin necesidad de realizar grandes inversiones económicas. Las empresas están llenas en sí de empleados creativos. Algunos de ellos son fáciles de distinguir, pero algunos otros no lo son tanto. Y si tienen un gran potencial que pueden ayudar al negocio a crecer en un cambiante mercado actual que tenemos hoy en día. Para motivar a los empleados de la empresa se puede un primer paso que es el puesto indicado para el empleado indicado. O sea, es muy importante que cada empleado de la organización realmente se encuentre desempeñando el puesto que se ajuste a las habilidades y competencias profesionales. Involucrar pues también a todos los miembros de la organización en realizar programas periódicamente, reuniones donde se involucren a todo el personal para que se puedan establecer conjuntamente metas, objetivos e inclusive recibir conceptos y sugerencias respecto a los productos o servicios o procesos que se lleven a cabo dentro de la empresa. Enseñar también a los empleados a crear un plan de vida. Poca gente pues tiene escrito un plan de vida o un plan de su vida. Esta es una herramienta muy valiosa en el sentido de que es algo de superación personal. Básicamente no se tiene que invertir mucho en ello. Se trata de que se oriente a los empleados a cómo elaborar ese plan de vida, el cual se deberá de vincularse con los objetivos tanto del equipo de trabajo como de la empresa en general. Crear objetivos específicos, curiosamente, en una época de crisis, incentivar a los trabajadores con planes a largo plazo dentro de la compañía se ha convertido en una de las mayores motivaciones. La explicación es sencilla, pues genera una sensación estimulante para las personas ya que satisface sus necesidades de seguridad y estabilidad. También establecer políticas flexibles. Diversas organizaciones han comprobado que el trabajo flexible contribuye a que se tenga una mayor productividad, se reduzcan costos por ausentismo, rotación o descuido. Además se crean empleados más felices y más comprometidos con la empresa. Reconocer la labor de los trabajadores y también ofrecer un óptimo lugar de trabajo. Por ello también podemos, como lo tenemos aquí en nuestra diapositiva, dice, para generar un mayor grado de pertenencia de los trabajadores, la mejor manera es empoderarlos y hacer partícipes de las decisiones de la compañía. Por ejemplo, si se están realizando una estructuración de la estrategia corporativa, se puede socializar a que los empleados generen propuestas como la misión, visión y valores. Todo esto se llega como a fomentar para que los empleados tengan esa inspiración, esa reflexión y se generen esa comunicación que es importante en la empresa y la colaboración. Listo, entonces vamos a nuestra tercera propuesta. Dice que ¿cómo harías una acción en tu organización para que las personas alcanzaran un mayor grado de pertenencia en la compañía? Pues en la actualidad las empresas se preocupan por mantener a sus trabajadores con un espíritu de pertenencia e identidad hacia la organización. Esto pues se logra principalmente difundiendo los elementos corporativos como son la misión, la visión y los valores de la misma, direccionando a las personas hacia la identificación con la organización. Por ende, todas las organizaciones ameritan que haya un desarrollo profundo con un claro sentido de propósito, que tanto para las personas internas y externas puedan comprender y crear en ellos esa necesidad de pertenecer a algo. El propósito y el sentido de pertenencia son los dos ingredientes claves de la identidad. Sin propósito y sin sentido de pertenencia no existe una verdadera organización. Bueno, por lo tanto aquí tenemos unas ideas que nos ayudan a tener ese sentido de pertenencia con las organizaciones, que es la distribución de propaganda informativa de beneficios que tienen que trabajar en la empresa, descripción de la compañía y las labores de los trabajadores como acción importante para el beneficio de la empresa misma, portar emblemas de la empresa, minimizar la rotación del personal,
y incentivar al personal con bonos, al mejor empleado, permisos e integraciones. Llegamos al final de nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.